Bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos están viendo aquí en su canal 38. Le damos gracias por el apoyo y el privilegio que nos da la dueña Grace del canal 38 y por la oportunidad que nos da también para la Alianza Ministerial Evangélica de Ciudad Juárez y nuestro presidente Joel Saldaña. Estamos muy agradecidos en esta mañana por todo lo que ustedes, el apoyo que dan y de esta manera nosotros poder llegar a hogares y a través de la palabra nosotros poder darles una instrucción de lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros. En esta mañana está nuestros consiervos y lo vamos a presentar en este momento. Aquí tenemos a... Hermano pastor, hermano Samuel Romero, para servirles. Que Dios los bendiga y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Mi nombre es Ismael Rojo y soy pastor de la Iglesia Misión Evangélica allá en Ciudad Juárez. Y agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes. Envío un saludo a los hermanos, toda la directiva de AME, de la Alianza Ministerial, y un saludo a todos mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Amén, amén. Yo soy el pastor Juan Rivera, pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva en Ciudad Juárez, y reciban un saludo y esperamos que la palabra que hoy vamos a compartir con ustedes sea de edificación y de bendición para sus vidas. Amén. Tengan un excelente día. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de la Iglesia Manantiales de Vida Eterna allá en Ciudad Juárez y en este tiempo vamos a estar tomando un tema muy importante que es influir en nuestro mundo para Cristo. Sabemos perfectamente que ahorita la iglesia es el vehículo que Dios está usando para traer un mensaje de salvación y restauración para nuestra humanidad que está ahorita en problemas muy serios. Entonces nosotros como cristianos, como ministros, tenemos esa grande responsabilidad. Yo quisiera que fuéramos ahí a Mateo 5:17 y la palabra del Señor dice de esta manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La verdad central que podemos nosotros marcar en este momento es: cada creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de influir su mundo, o sea, para Cristo, el entorno en el cual el cristiano o la cristiana se mueven. Alguien observó que las oportunidades se parecen a las piedras de molino. La misma piedra de molino que puede ahogar a una persona también puede usarse para moler maíz. La mala influencia, la tentación y las presiones morales que este mundo quiere imponer sobre nosotros como creyentes puede destruirnos si nos rendimos a ellas. Pero el pecado también nos recuerda que hay un mundo lleno de gente perdida y es aquí donde las oportunidades se presentan para cada uno de nosotros. Se nos ha dado la oportunidad de la vida para influir en este mundo para Cristo. La presencia de las tinieblas nos indica la necesidad de más luz, la luz de Dios. Jesús, la luz que este mundo, ¿verdad? La luz que es el Señor Jesucristo para este mundo. Vemos nosotros que las tinieblas están, hermanos, desesperadamente que necesitan la influencia de Dios. Dios vive en nosotros. No necesitamos permitir que las influencias malas nos controlen. En el poder de Cristo podemos ejercer una poderosa influencia espiritual en el mundo que nos rodea a nosotros. Es la razón por la cual vamos a estar tocando el tema. Es un tema muy importante que cada una de las personas que están enfrente de su televisor van a ser instruidas, van a ser ministradas a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Vamos a entrar en el primer punto, que es la conducta del cristiano, y le vamos a dar el lugar a nuestro hermano pastor Rojo, que él trae, va a disertar, sobre este punto. Adelante. Sí, mis amados hermanos, tenemos precisamente este punto para desarrollar, y la conducta del cristiano tiene que ver con el asunto de nuestro hablar y nuestra conducta, la manera de conducirnos no solamente en el entorno en que vivimos nosotros, con nuestra familia, en la iglesia, en todo ese momento, en esa esfera donde podemos estar con los demás hermanos y podemos tener cierta conducta con ellos, pero al momento de que salimos de esa esfera, ¿cuál es nuestra conducta? Aquí la Escritura nos dice allá en Gálatas 5:16 que digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando vemos y experimentamos una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios, es la manera más fácil o más sencilla de irradiar
a los demás, a los que están a nuestro alrededor, una vida cristiana genuina. Al momento de ver esto, entonces queda un testimonio poderoso para los demás, para que los demás vean esa luz. En la conducta del cristiano está esa lucha también, porque allá en Gálatas 5:17 dice, porque la carne codicia contra el espíritu y la carne contra el espíritu se entreponen entre los dos, se contraponen. Entonces, al momento de vivir esto, hay una lucha interna en nuestro interior. Y al hablar de una persona que está dedicada o entregada al Señor, podemos ver que su andar, su vivir, dice, andar en el Espíritu es un andar constante, es un andar continuo. No se trata de descansar y decir, ahorita dejo de ser cristiano y al rato no. El andar está en un tiempo gramatical que significa acción continua. Nosotros no podemos dejar en ningún momento el ser cristianos, el dar testimonio. Así que nuestra conducta debe de ser genuina, debe de ser sincera. Cuando nosotros vemos entonces al apóstol Pablo que nos habla sobre una lucha interna, porque decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. Y aún se sentía miserable el apóstol Pablo y decía, ¿cómo puedo sobrellevar estas dos luchas internas? Ahora, el apóstol Pablo habla de dos naturalezas, la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. Una es la naturaleza de la carne, que nacemos nosotros con ella y que se contrapone, se opone a la ley del Espíritu o al Espíritu Santo que viene a nosotros cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo. Y empieza la lucha interna. El creyente, al momento de que viene el Espíritu Santo a su vida, entonces empiezan a combatir esas dos fuerzas. Alguien algún día dijo esto, que la lucha entre la carne y el espíritu es como si fueran dos fuerzas animales que estuvieran dentro. Y permítame la figura que utilizo para ilustrar esto. Esa fuerza blanca que es la pureza y la fuerza negra que es la negativa, que es la carne. Entonces, si nosotros estamos con esas dos naturalezas, dijo aquel pensador, aquella persona, a quien tú le das más de comer, esa es la que va a vencer. Si tú le das más a esa naturaleza nueva, a eso del espíritu, entonces obviamente que va a superar a lo de la carne. Cuando nosotros pensamos pues en las obras de la carne, allá en Gálatas 5:19 al 21, nos da un listado de cuáles son las manifestaciones de la carne. Y dice allí en 5:19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría. Y un listado largo, pleitos, iras, celos, contiendas. Estos podemos dividirlos en tres partes, lo que son la manifestación de la carne. Y número 1 pueden ser las falsas religiones. Número 2 pueden ser también las relaciones personales. Y número 3, con la sociedad. Esas tres áreas entonces se puede manifestar la obra de la carne en esas tres áreas. Pero las del espíritu es totalmente contrario. Y habla sobre frutos. Es muy diferente hablar de obras y frutos. La diferencia entre obras y frutos es que para poder dar frutos nosotros del Espíritu Santo es necesario que estemos leyendo la Escritura, alimentándonos de la Escritura, sembrando la Escritura en nuestro corazón, para que pueda producir fruto para vida eterna. Y ahí es donde empieza a ganar esa nueva naturaleza, donde gana terreno, donde gana la oportunidad de brillar en esa persona. Así que si andamos nosotros en el Espíritu y alimentamos más esta nueva naturaleza, sin duda vamos a tener constante alumbramiento o constante luz hacia los de afuera. Hermano, le quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿de qué manera nuestro andar en el Espíritu influye sobre el mundo que nos rodea, el entorno que nos rodea? Vamos a un corte, hermano, y regresamos ahorita, continuamos en este punto. Perfecto. Bendiciones, seguimos adelante. La pregunta que le hacía yo al pastor Rojo es, ¿de qué manera nuestro andar en el Espíritu influye sobre este mundo que nos rodea, hermano? Sí, mi hermano, hay algo bien importante aquí.
Y una de las cosas que podemos decir es que el poder de una vida piadosa se remonta al dicho antiguo que dice más o menos así: lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo oír tus palabras o lo que dices. Y es tan importante que nosotros pensemos en esto. El testimonio, lo que yo soy, mi práctica, mi conducta, va a hablar mucho más que lo que yo diga. Así que el andar en el Espíritu es precisamente esa palabra, andar constantemente. Esto no se limita nada más a determinado tiempo, Pastor Ávila, sino que es una vida íntegra, es una vida completa. Andar, eso sugiere la palabra, andar constantemente. No nada más ahorita que estoy en la iglesia, no nada más ahorita que estoy en mi casa, sino en mi trabajo, en mi andar, en el camión, con mis compañeros, en donde quiera. El andar en el Espíritu es precisamente lo que significa. Constante. Yo pienso que, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho la honestidad, hermano, ¿verdad, Rojo? Sí, hermano. La honestidad, porque cuando nosotros no somos, estamos hablando, pero no lo estamos afirmando y, hermanos, estableciendo con hechos, muchas veces la gente se confunde, ¿verdad? Porque ellos dicen, pues, es un cristiano, es una cristiana, pero la actitud o las situaciones que tiene no van afines, o sea, Así a lo que es. la persona está hablando. Entonces, es muy importante la honestidad. Y yo me recuerdo de una anécdota. Un pastor estuvo el domingo predicando la palabra y él estaba hablando precisamente de la honestidad. Él decía, hermanos, tenemos que ser honestos delante de Dios, delante de los hombres, para que ellos, ¿verdad?, vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Entonces, termina él, o sea, su sermón, y llega el día de lunes, en el cual casi que la mayoría de nosotros como pastores lo usamos para la familia, para pagar la luz, el agua, y este hombre, este pastor, agarra, ¿verdad?, su dinero y se va a pagar cierto tipo de servicios que tenía en la iglesia y en su casa. Cuando él sube a un bus, sube y paga, o sea, al chofer, y el chofer agarra, o sea, el dinero, el chofer agarra el dinero, ¿verdad? Y el chofer le regresa, ¿verdad?, un cambio fuerte al pastor, y el pastor se va a sentar, y en ese momento comienza, ¿verdad?, o sea, las dos naturalezas, como decía el pastor Rojo, la carne y el espíritu luchando, ¿verdad?, para que se haga lo correcto delante de Dios. Entonces ese pastor dice, pues traigo suficiente dinero para pagar otras deudas, pero viene el Espíritu Santo y le comienza, hermanos, a ministrar al pastor: no estás haciendo bien, o sea, con lo que estás haciendo. Y en ese momento se levanta el pastor y agarra el dinero y va con el chofer y le dice: chofer, aquí está el dinero, usted me dio de más. Y el chofer le dice: pastor, yo estuve el domingo en su iglesia y usted estuvo hablando de honestidad, de integridad, y yo quería saber si realmente lo que usted está diciendo lo está cotejando y lo está estableciendo con su testimonio. Y eso nos da, hermano Rojo, una situación tremenda de que no es lo que hagamos, sino lo que somos nosotros delante de Dios. Y no, ahorita el problema que tenemos nosotros en muchas iglesias es que la gente está hablando de Dios, hablan de Dios, dicen conceptos espirituales, pero la conducta que están llevando fuera de su casa, de la iglesia o en su trabajo da mucho que desear de lo que ellos dicen que son cristianos. Entonces aquí, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que el hablar debe ser respaldado por el andar. Cuando ese es el caso, ellos, ¿verdad?, la gente inmediatamente va a notar que realmente nosotros estuvimos con Cristo, que nosotros estamos conectados con Cristo, que no es solamente una religión más en el mundo, sino es una relación personal con Dios, de tal manera que ellos, ¿verdad?, hay una investidura, un vestido nuevo que es creado conforme a Dios. Así es, ¿verdad? Vamos a estar tocando el otro punto, que es andar en la luz. Y vamos a pasarle lugar a nuestro pastor Rivera, Juan Rivera, y él sigue con este punto, andar en la luz. Y esto es muy importante, hermanos. El tema central de esta charla, esta prédica, es de cómo podemos influir en el mundo para Cristo, ¿verdad? Y una de las cosas que mencionaban nuestros hermanos es, debemos andar, ¿verdad? Debemos andar, y decía nuestro hermano, es una acción continua. Pero una de las cosas que el apóstol Juan nos decía es, debemos andar en la luz, porque aquel que permanece en tinieblas, ¿verdad?, pues dice, no practica la verdad. Pero, ¿qué es andar en la luz? El texto que leyó nuestro hermano dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero el antetexto,
habla y nos dice, el Señor nos llama y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Cuando Él anteriormente había dicho, yo soy la luz, ¿qué nos trata de decir el Señor en esta parte? Que Él habita en medio de nosotros, Él vive en nosotros, entonces nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Pero ¿qué es andar como hijos de luz? ¿Cuál es la función de una luz? Me llamaba la atención. Y una luz, hermano, cuando usted llega, es aquella que se encarga de hacer que las tinieblas desaparezcan. Que todo aquello que esté en tinieblas, cuando usted llega como luz, se vaya, desaparezca. Su luz tiene que ser posible de cambiar un entorno que está en tinieblas. Usted tiene que ser capaz de, con la luz que usted lleva del Señor, transformar ese entorno en algo maravilloso. Pero también esa luz, hermano, nos alumbra y nos permite ver todos los peligros que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Nos permite estar atentos, alertas, porque no hay nada encubierto, no hay nada que se esconda. Entonces nos permite ver el peligro. Y esa luz tan importante, hermano, es la luz que nos debe llevar a un lugar seguro. ¿Cómo se lo explico esto? Cuando en alta mar hay un barco que va navegando y de repente se desata una tormenta en medio del mar, y todos tenemos miedo, tenemos temor. No sé si usted en su vida ha tenido temor de algunas cosas. Por lo regular hay un faro en medio de las tinieblas que va aluzando para que usted pueda llegar a un puerto seguro. En los aeropuertos, hermano, cuando hay nubes, cuando hay tormentas, hay un faro que va aluzando siempre para que nosotros podamos llegar a un feliz término del viaje. Así debemos de ser nosotros, en medio de la tempestad, en medio de la lucha, de la prueba, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Nosotros debemos de ser un faro, debemos de ser una luz que ayude para que aquellas personas puedan llegar a un puerto seguro. Yo me recordaba cuando mi pastor Julio Martínez me preguntaba y me decía, ¿cómo andas, hermano? Y esa es una pregunta muy común que se nos hace, y uno dice, bendecido y en victoria. Y el hermano decía, le pregunto a tu esposa, le pregunto a tus hijos a ver qué opinión tienen, porque nosotros en veces nos creemos luz, pero esa luz no está brillando como debiera de brillar si tenemos al Señor. En el cristianismo, hermano, es muy común. Yo he escuchado esta palabra que nos dicen, es que no te fijes en la persona, no te fijes en el pastor, fíjate en lo que Dios está haciendo. Y yo digo esto, se tienen que fijar en nosotros, porque Cristo, que es la luz, habita en nosotros. Entonces, si no, ¿cómo podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y si Cristo vive en mí, yo tengo que reflejar, tengo que ser la luz del que habita en mi vida, del que vive dentro de mí. Yo tengo que reflejar. ¿Y eso cómo lo reflejamos, hermano? Por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra actitud, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestro testimonio. Cristo, hermano, nos ha llamado. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe qué, hermano? Para que sirvamos de bendición a aquel que se encuentra perdido. Amén. Continuamos, hermano. Una de las preguntas que le quiero hacer, hermano Rivera, es esto. ¿Sí? En 1 Juan 1:16 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Acuérdense que Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Muchas de las cosas son, por ejemplo, en el terreno de Nehemías, ¿se acuerda, hermano Rivera? Nehemías, cuando viene a reconstruir, o sea, todo lo que estaba destruido en Jerusalén, ¿qué dice la palabra, verdad? Que él, antes de edificar lo que era la casa de Dios, la casa de él edificó primeramente que los muros, porque él sabía perfectamente que los muros era que una protección, porque el enemigo venía y si los muros estaban caídos, ellos iban a ser infiltrados, ¿verdad? De esa manera, yo creo que el cristiano ahorita es lo que tenemos que hacer, saber cuáles son los muros caídos en nuestra vida personal para poder que Dios restaure esas áreas para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Porque ahí dice, ¿verdad?, que
que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Solamente Dios y nosotros mismos sabemos qué es el área de nuestra vida que está, vamos, derribada. Por ejemplo, hay gente que miente siendo cristianos, hay gente que todavía practica hábitos que no debería practicar como cristiano, y sin embargo, cuando ellos van caminando, ¿verdad? Ellos están diciendo que son cristianos, pero viene el enemigo y él sabe perfectamente que hay una puerta abierta, ¿verdad? Para esa persona, y es en la razón en la cual Satanás toma opresión, oprime, o sea, al hombre o a la mujer, y es la razón por la cual damos un testimonio totalmente diferente. Hermano Rojo, ahí dice que un constante caminar con Jesús tiene un efecto purificador. ¿En dónde? En nuestras vidas. Así es, hermano. Una de las cosas que tenemos que pensar es esto. Dios nos llamó a algo, hermanos. Es con el fin. Nos rescató. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero nos salvó, nos hizo eso para hacer algo más. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su ¿qué? A su luz admirable. Y ese es el punto. Aquí precisamente el andar en Cristo Jesús, el estar constante en comunión con Él, nos va a ir purificando y nos va a ir quitando las cosas que nos estorben y que estén en constante contraposición contra la naturaleza nueva que es andar en el Espíritu. Por ejemplo, se traduce en una fuerza de carácter, de conducta, que envía un mensaje poderoso y positivo, o sea, al mundo. O sea, en otras palabras, que nuestro carácter cambia. Está en sujeción ¿a quién? A Dios. Exactamente. Y al sujetarse a Dios, espíritu, alma y cuerpo, entonces nosotros estamos en novedad de vida y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Así es. Es importante porque aquí, ¿verdad? No es que la gente sea muy santurrona, sino es una persona que obedientemente que obedece a Dios porque lo ama y quiere dar un testimonio, ¿verdad?, a los de afuera de lo que Dios está haciendo en su vida personal, ¿verdad? Adelante, hermano. Sabe que una de las cosas que encuentro yo aquí también muy interesantes, hermano, refiriéndome a la pregunta de nuestro hermano, ¿verdad? Que en veces hacemos cosas y predicamos otras. Y aquí yo encuentro algo importante, hermano, que yo lo denominaría los desechos del alma. Porque en veces, hermano, ¿quieres saber lo que hay dentro de ti? ¿Quieres saber lo que realmente está dentro de ti? En veces pensamos que tenemos el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenemos la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad y todo eso, pero viene una situación que nos cae mal, viene una situación que nos confronta y brota lo que realmente tenemos dentro de nuestra alma. Entonces tenemos que estar bien atentos, hermano. No sé si le ha pasado cuando usted va en la calle y se le atraviesa un carro y le dice bendito de Jehová, ¿verdad? Sí. Ahí brota lo que trae en nuestra alma. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo he escuchado también esta parte en muchos cristianos que dicen, en veces me dan ganas de bajarme de la cruz. Y yo le digo algo, no podemos usar esa frase, porque si yo estoy juntamente con Cristo crucificado, un crucificado no se puede mover. Ya está muerto. Ya está muerto, ya está en la cruz muerto. Entonces no se puede bajar de la cruz y luego volverse a subir porque no se puede mover, hermano. Exacto. Yo le quisiera hacer una pregunta al pastor Romero. Un andar con Dios, que es luz, 1 Juan 1:5, es el único camino hacia la piedad tan necesaria para poder influir sobre un mundo lleno de tinieblas. La pregunta es, ¿nosotros somos capaces de mantener, o sea, una pureza moral por sí mismos? Pues realmente no somos capaces, ¿verdad? Porque si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar el entendimiento, la sabiduría para poder, ya sea hablarle a las personas, ya sea cambiar nuestra vida, entonces realmente va a ser muy difícil. Y aparte pues necesitamos conocer la palabra de Dios, que para muchos pues es como algo, un conocimiento menor, dicen, ¿verdad? O prefieren a veces ser un licenciado, un abogado, un ingeniero, pensando que esto es mayor que el conocimiento de la palabra de Dios, y esto va a ser jamás va a ser posible, porque el conocimiento de Dios es tan grande, es tan elevado, que nos lleva a buscarlo, a conseguir el Espíritu Santo, a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros cuando nosotros entendemos la palabra y cuando
esa palabra nos llena, está dentro de nosotros. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va a guiar. Porque de otro modo, nosotros no somos nada. O sea, sin Dios no somos nada. Así tengamos toda la educación que posible, pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso es muy importante esas dos herramientas, tenerlas siempre presentes, tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, conocer la palabra de Dios, estudiarla, leerla, aprenderla, buscar a Dios, pedirle a Dios, al Espíritu Santo que nos llene de esa palabra y que nos ayude para poderle servir y poder servir a los demás y poder amar a los demás, porque es lo principal, el amor, porque sin amor no somos nada. Si no tenemos a Dios, porque como Dios es amor, cuando tenemos a Dios cambian las cosas, nos hacemos más sensibles, entonces podemos nosotros servirle a la demás gente. Entonces podemos nosotros entrar en otro punto, que es el testimonio del cristiano, ¿verdad? El testimonio del cristiano es básico para nosotros. En Isaías 45, del 10 al 11, ¿verdad? Estamos en Hechos 8, 30, 35. Ok. Regresamos un momento más. Nuevamente con ustedes, estamos tomando el siguiente punto, que es el testimonio del cristiano. Además de ser responsable de su andar, el creyente debe preocuparse por el testimonio para poder influir el mundo. El propósito, ¿verdad?, incluía que ellos fueran testigos para el mundo de la realidad de Dios. Le quiero hacer una pregunta y él va a tomar, el pastor Rivera, el siguiente punto. ¿Qué significa testificar, hermano? Sabe que el apóstol Pablo decía, primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 1, decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Y no sé, en mis tiempos de joven, cuando yo estaba niño, había un juego que jugábamos que se llamaba, en aquel tiempo le llamábamos la mano negra. No sé, ahora lo llaman, ¿cómo lo llaman? Sigue lo que hace el de frente, hace el de atrás. Creo que acá en Estados Unidos es follow the leader, ¿verdad? Entonces, el apóstol nos dice, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo, y nos está dando una pauta para seguir cómo debemos nosotros comportarnos, hermano. ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? Testificar, hermano, significa dar evidencias para apoyar una declaración. Y yo tengo un ministerio, hermano, bien respaldado, tiene que estar apoyado en una buena presentación personal, en una honestidad personal, hermano. Yo tengo que ser un reflejo de lo que estoy hablando. No puedo hablar una cosa y decir otra. Por eso el apóstol decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cómo era Pablo, hermano? ¿Cómo era Pablo? Una persona humilde, era una persona, pero le gustaba trabajar, le gustaba hablar con veracidad, le gustaba todo lo recto, todo lo puro, todo, y nos decía, en esto pensad, no pienses en otras cosas más que en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto. Y tenemos que dar, hermano, nosotros a la gente testimonio de lo que nosotros somos y de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermano. Amén. Pastor Rivera, la evidencia de esta verdad es nuestra propia vida regenerada. Entonces, la palabra dice que el que está en Cristo es ¿qué? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Cuando se está hablando de regeneración, se está hablando de que nosotros tenemos que estar predispuestos a ese cambio, a esa regeneración, porque en el momento que no estemos con esa disposición de ser regenerados, es la razón por la cual, Pastor Rivera, no estamos dando evidencia, ¿verdad?, de esa regeneración, y por lo tanto la gente que nos va a estar viendo, nos está viendo nuestra forma de conducirnos, pues vamos a dar una mala imagen precisamente de una falsa regeneración en nuestra vida personal. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 18, decía, ustedes saben cómo me he comportado en todo tiempo en que he estado con ustedes. Es como si les estuviera diciendo, ustedes me han conocido y yo les he dado testimonio, así que ustedes mismos califiquen mi comportamiento, califiquen. ¿Y cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir,
califique mi comportamiento como lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué difícil, porque él había vivido y le estaba haciendo esa enseñanza a los que él mismo había instruido y a los que le habían estado viendo, hermano, ¿verdad? De decirles, ustedes son testigos de cómo me he comportado. Y así debe ser el siervo de Dios, hermano. Exacto. ¿Verdad? De Pastor, decir, sí, adelante, hermano. ustedes saben cómo me he comportado delante de Dios y de los hombres. Pastor Rojo, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros sí, ahorita actualmente en la cristiandad de este tiempo contemporáneo? Hay una cosa bien importante que tenemos que resaltar, hermano. Existe todavía la necesidad de dar un mensaje que refleje, que hable, que evidencie lo que nosotros creemos por medio de un testimonio. En este tiempo es necesario hablar a la gente sobre lo que Dios nos habla a través de su palabra, de la Biblia. Un testimonio viviente. Dice la Escritura que nosotros somos cartas leídas. Si la Escritura nos habla de ser cartas leídas, entonces el andar lo va a respaldar, y esas cartas leídas lo va a ver el mundo de afuera. Y van a decir, ese es un cristiano genuino, que tiene un Dios, y a ese Dios Él lo respalda. ¿Por qué? Por el testimonio que da hacia los hombres y mujeres de este tiempo. Un pasaje de la Escritura que habla allá en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En ocasiones nos quejamos de las injusticias que hay en este mundo. Y ¿por qué voy a hablar de esto? Voy a hablar porque nosotros necesitamos ver cuál es nuestra conducta ante esas injusticias que hay en este mundo. Si soy verdadero cristiano, no debo de unirme al pensamiento, a la corriente del mundo. En este mundo existe el materialismo, es lo que consume al mundo, y muchas veces consume a lo que es la iglesia. Cuando dice la Escritura que Dios pide que hagamos justicia, y entonces nosotros nos quejamos de esa injusticia del mundo, y nosotros mismos, ¿cómo somos? ¿Actuamos como cristianos? ¿Nos respalda lo que hablamos, lo que nosotros predicamos? Entonces, al momento de que pensamos en esto, Dios nos dice, tú eres mi justicia, tú eres el que debe de dar aquella luz. Cuando yo tengo un patrón, yo me estoy comportando justamente con él. O si yo tengo un obrero, un empleado, me estoy comportando justamente con él. Si yo como patrón digo, es que le estoy pagando lo necesario, lo justo, quizás eso es para el mundo lo justo, pero para nosotros como cristianos, ¿eso es justicia? Es precisamente una de las cosas que nosotros podemos ver. El materialismo tiene puntos de vista torcidos en cuanto a Dios, y el materialismo consume aún hasta la misma iglesia. Debemos actuar basados en nuestra responsabilidad de proclamar al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia que nos engendró como nuevas criaturas. Hermano Rojo, ¿por qué es tan importante que hombres y mujeres sean confrontados con el Dios de la Biblia? Dice la Escritura, hermanos, que fuera de Dios no hay quien salve, fuera de Él. Es precisamente por eso a donde tenemos que dirigirnos. Una de las cosas es esa, importantísima. La verdad es que aparte de Dios y la Biblia, no hay ningún medio de salvación para la humanidad. Perfecto. Así que si es testimonio hablado, también debe ser un testimonio vivido. Vivido, sí. Ahora, hay un punto aquí, dice, la verdad es que aparte de Dios y de la Biblia, no hay ningún medio de salvación para la humanidad. Las diversas religiones, los esfuerzos humanos y los grandes logros no podrán promover para el hombre pecador la redención que él necesita. Solo Jesús puede, ¿qué? Salvar a la humanidad. Como Israel, somos llamados a ser testigos. Nuestra responsabilidad es grande. Es un asunto de ¿qué? De vida o muerte. Porque dice la palabra que el que cree en Él no es condenado, más ha pasado de ¿qué? De muerte a vida. Entonces es un mensaje verdaderamente, ¿verdad?, importante de dar a este tiempo difícil.
vienen problemas, o sea, naturales, como son terremotos, tsunamis, estamos viendo la degradación moral que se está manejando, o sea, ahorita actualmente estamos viendo principios de guerra, estamos viendo situaciones tremendas y es necesario que nosotros como testimonio, como testigos de Dios o embajadores de Dios en esta tierra, demos ese mensaje que es como si fuera una rueda, cuando se está hundiendo un barco, se tira una llanta, ¿verdad? Y ellos pueden agarrar ese salvavidas y poder salir, de ser muertos, ¿verdad? A través de ser ahogados. De esa misma manera, hermano Rojo, ¿qué es lo que está pasando ahorita, verdad? Es la misma situación. Fuera de Jesucristo no hay otro medio de salvación. Así es, hermano, y tenemos que pensar en esto. Nosotros fuimos puestos aquí en este mundo para hacer luz a las naciones. Y si nosotros no cumplimos con ese propósito, aún el mismo plan de salvación, hermanos, que el Señor Jesús nos encomendó, dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén, Y qué tremendo es y qué tremenda responsabilidad, porque si es el ministerio de la reconciliación, nos dio ese paquete de agarrar y ser luz a las naciones y reconciliar a este mundo con Dios, a través de ¿quién? De Jesucristo, Amén. que es el único medio para llegar a Dios el Padre. Vamos a tomar, otro punto rápidamente, herramientas de nuestro testimonio. Para cumplir nuestra responsabilidad como testigos tenemos dos herramientas importantes y disponibles para la humanidad, que es el poder del Espíritu Santo y también de la palabra de Dios. En Hechos 8, 30-35 vemos un testimonio en acción y ambas herramientas aparecen también en la escena. Primero, el poder y la presencia del Espíritu Santo eran evidentes desde el principio. Felipe se acercó al carro del etíope en obediencia, al Espíritu Santo, según Hechos 8:29. Segundo, el entendimiento que Felipe tenía de las Escrituras podía atribuirse al Espíritu Santo. Cristo prometió que el Espíritu Santo sería nuestro ayudador. Ahora vemos esta escena, subraya la importancia de nuestro andar en el Espíritu que se trató antes. Solo cuando estamos en armonía con el Espíritu podemos sentir la dirección que necesitamos para ser eficaces, para testificar. Solo cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios, ¿verdad? Y trae convicción al pecador, podemos esperar resultados eternos en nuestro testimonio. Una vez que Felipe se acercó al eunuco en su carro, la segunda herramienta, la palabra, se hizo evidente. Felipe, con mucha habilidad, usó la palabra de Dios para hablarle de Jesús al eunuco. Para cumplir nuestra responsabilidad como testigos se requiere que comprendamos la Biblia y que sepamos cómo comunicar sus verdades al mundo perdido. Es importante, hermanos, ahorita que la palabra del Señor sea carne en nuestra vida personal. Por ejemplo, si nosotros no leemos la palabra, el Espíritu no va a traer revelación, ¿verdad? Porque mucha gente puede tener, ¿verdad? Precisamente palabra, conocimiento, pero si no tiene revelación del Espíritu Santo, pues definitivamente, ¿verdad? Esa palabra no va a traer convicción, a la gente que, hermano, que necesita tener ese testimonio fuerte que Dios es el único camino para que la persona pueda estar en una relación correcta con Dios. Vamos a estar un momentito más teniendo un corte y personas que nos están viendo a través del canal 38, se les hace una invitación clara, ¿verdad? Que Dios los ama y nosotros también. Amén. Queremos nosotros decirle, ¿verdad? Que aquí el hermano Romero, yo quisiera rápido porque tenemos un poquito de tiempo para el corte, que diga, la palabra es importante, hermano, para el mundo de hoy. Claro que es importante, y es muy importante lo que aquí el eunuco estaba buscando, alguien que le enseñara la palabra y no había, por eso el Espíritu mandó a Felipe y él fue a hablarle. Y nosotros tenemos esa misma responsabilidad de ir a hablarle a alguien, pero estar sensibles al Espíritu para que Él nos envíe, para que Él, atentos a lo que Él quiere de nosotros, para que nosotros podamos servirle con eficiencia a Dios, solamente andando en el Espíritu. Y poder servir a toda la demás gente, y andando en el Espíritu. Sí, hermano. Perfecto. Vamos a ver la influencia del cristiano. No sé si tengamos un poquito de tiempo para estar orando, ¿verdad? Se nos esté concluyendo el tiempo, ¿sí? Pero vamos a seguir adelante y vamos a estar viendo la influencia del cristiano
En Mateo 5, 13, 16, Filipenses 2, 14, 16, para los que están apuntando, sal y luz. Como creyente tenemos el privilegio de influir a nuestro mundo para Cristo. Jesús describió esta influencia con el uso de dos símbolos, que era la sal y la luz. Podemos ser sal en un mundo perdido, así como la sal provoca sed, y la vida de los cristianos debe provocar una sed en otros para Dios. Segundo, la sal es un preservativo. Cuando se usa en la carne puede combatir el crecimiento de microbios y así preservarla. En un mundo moralmente contaminado, la influencia de los cristianos puede contrarrestar el crecimiento del pecado. La sal demuestra por qué los creyentes deben ser diferentes del mundo para poder, hermanos, que influirlo. La utilidad de la sal reside en su sabor diferente, porque su sabor es muy diferente al de la comida a la cual se aplica la sal, puede darle un mejor sabor. Hermano Pastor Rojo, ¿qué entiende usted y cómo se puede aplicar ahorita para nosotros la influencia que podemos tener nosotros para el mundo actual, el mundo contemporáneo? Al ser, hermano, pues quizás un poco reiterativo en cuestión de lo que habían comentado ya mis hermanos consiervos, la luz es precisamente para alumbrar en aquellos lugares donde haya tinieblas. La sal es para preservar y para también poder sostener a este mundo por la necesidad de preservarla del mal. Hay algo que a mí me pasó como experiencia. Yo sé cómo se lleva a cabo a curtir la piel de los animales para hacer zapato. Entonces esa piel, al momento de que es quitada del animal, se le tiene que poner sal en medio de los cueros, de la piel de las vacas o de cualquier animal. Se le tiene que poner sal, porque si no se le pone esa sal, empiezan a salir unas larvas, gusanos. Y era curioso que al momento de abrir precisamente esas pieles, en los lugares donde no había sal, existían esos microbios, existían esos gusanos. Nosotros, cuando no somos sal y no afectamos completamente el territorio que Dios nos ha encomendado para darle sazón, existe esa pudrición, existe esos gusanos, existe ese mal estado de la sociedad. Cuando nosotros pensamos pues en esa sal, es darle sabor y preservar a los que están a nuestro alrededor. Y es algo muy importante en este tiempo. En este tiempo el mundo necesita del cristiano. El mundo necesita de esa luz y de esa sal. Y si nosotros no cumplimos con esa labor de ser sal, dice la misma escritura, nuestro Señor Jesús dice, si la sal se desvaneciese, ¿con qué será más salada? No sirve sino para solamente ser hollado por los hombres. Así que tenemos esa responsabilidad de dar sabor y servir a lo que nos dio el Señor Jesucristo la encomienda, hermano. Aquí vemos nosotros algo muy importante, ¿verdad? Nuestra fuerza como cristianos reside también en nuestra diferencia del mundo. Si somos como el mundo, seremos como ¿qué? Como la sal que describe Jesús en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que será echada fuera y hollada de los hombres. Hemos perdido nuestro sabor y no servimos más para nada. Somos incapaces de cumplir con nuestro propósito en la tierra. Como cristianos también somos luz en el mundo lleno de tinieblas, pero la luz espiritual que llevamos en este mundo no es inherente a nosotros. Es una demostración de la luz de Cristo dentro de nosotros. O sea, nosotros no podemos dar un testimonio si el Cristo de la gloria no está gobernando en nuestra vida personal. Es la razón por la cual mucha gente, ¿verdad? O sea, da testimonios, o sea, muy fuera de veracidad, porque ellos mismos están hablando una cosa y están demostrando otra. Por ejemplo, cuando nosotros como pastores, hay gente que viene y nos da nos pide un consejo. Si nosotros somos la sal, tenemos que ser discretos con esa palabra que nos han dado, porque nosotros tenemos que estar herméticos, porque nadie tiene que saber lo que la gente nos está diciendo. Nosotros tenemos que orar hacia ellos y dejar todo en las manos del Señor. Cuando hay deshonestidad, muchas veces se publica lo que nos dicen, y esa es una falta, ¿verdad?, de ser sal y luz, ¿verdad?, para esta tierra. Es muy importante eso.
como cristianos también somos, ¿verdad?, la luz. Es una demostración de la luz de Cristo en nosotros. Cristo es un reflejo. La vida de Cristo está invistiendo y está depurando todo lo que no sirve de nosotros para que nosotros vivamos la vida de Cristo en nuestra vida personal. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía yo en la carne, ahora lo vivo en el conocimiento de Dios. Esa es la transformación y la renovación que Dios hace cuando nosotros nos prestamos a ser usados por Dios y no pretendemos, ¿verdad?, vivir una vida, ¿verdad?, o sea, cristiano, testificar la vida de Dios en nuestra propia fuerza, en nuestra propia naturaleza, porque de esa manera no estamos dando una evidencia de que realmente Cristo ha cambiado nuestra vida. Tenemos que cotejar lo que hablamos con el testimonio, porque dice la palabra que no seamos que oidores advenedizos, sino que hacedores de la palabra. Es muy importante todo esto, Amén. ¿verdad? Jesús dijo que guardáramos nuestra luz en un lugar visible y prominente. Por eso una de las cosas, hermano Romero, dice la luz que hay en vosotros que no se vuelva, ¿qué? Tinieblas. Amén. ¿A qué se refiere eso rápidamente? Porque ya tenemos un Debe poquito de ponerse tiempo. donde pueden verla aquellos que la necesitan. Así como la sal no sirve más para nada sin su sabor, la luz es inútil si no la ponemos ver a aquellos que están en tinieblas. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean nuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son los lugares donde nuestra luz necesita verse? Como hemos visto, en el mundo está lleno de tinieblas. Nuestra luz se necesita por donde quiera que vayamos, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en los trabajos. Las buenas obras necesitan mostrarse. El vivir justamente no tiene intención de traernos gloria, porque el propósito es la gloria, traer la gloria para Dios y guiar a los perdidos hacia Él. Dice, irreprensibles y sencillos. En Filipenses 2, 14 y 16, Pablo continuó explicando la verdad de que los cristianos con la luz en un mundo de tinieblas, aquí insto a los creyentes a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, en el versículo 14. A murmuración se refiere a refunfuñar y a quejarse en problemas, en la actitud. Perfecto. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? En este tiempo, ya se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera que oráramos por estas peticiones que los televidentes están mostrando. Vamos a orar por estas peticiones, ¿verdad? Vamos a pedirle a Mano Rojo que ore rápidamente, tenemos 30 segundos. Bien, pues antes de terminar, solamente vamos a elevar una oración rápido al Señor. Amén, amén. Y desearles bendiciones a todos, hermanos. Señor, queremos darte gracias por este momento, Sí, Señor. y pedimos Gracias, que tu voluntad Señor, sea porque hecha tú en eres estas bueno, peticiones. Padre. Glorifícate, exáltate, Señor, y solo tú sabes hacer las cosas perfectas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos y gracias por habernos Dios los visto. bendiga. Amén. Amén, amén.